buenos días, mis hermanos. Reciban un fuerte abrazo de sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Parroquia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Hoy en este día, sábado 7 de mayo del 2022, vamos a meditar un momento sobre la santa y bendita palabra de Dios. Vamos a reflexionar y ver qué es lo que nos manda decir hoy en su santo evangelio nuestro Señor Jesús. Para eso vamos a leer el Evangelio de San Juan, del capítulo 6, del versículo del 60 al 69. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: «Este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo?». Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó: como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12: ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, en esta hermosa lectura que nuestro Señor Jesús nos regala hoy en este día para que nosotros meditemos, nos da saber, pero sobre todo también nos reprende. Nos reprende y al mismo tiempo nos da saber qué es lo que pensamos, qué es lo que queremos hacer. Vemos esta escritura. Dice que Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: ¿cuál era el discurso que nuestro Señor Jesús decía? Recordemos que anteriormente Él hablaba. Decía: mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. También decía: el que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Sí? Y allí es donde empieza el discurso. Y allí es donde empiezan a criticarlo. ¿Cómo podemos comer su carne? ¿Cómo podemos beber su sangre? ¿Sí? ¿Y quiénes eran los que lo criticaban? Los mismos discípulos, los que seguían a Jesús. Criticaban lo que nuestro Señor decía mediante su discurso. Mas ellos no imaginaban, no pensaban lo que Él quería decir. Por eso posteriormente dice: el Espíritu es el que da vida y la carne no sirve para nada. En este tiempo que estamos de la misma manera. Seguimos a Jesús. Pero cuando escuchamos un mensaje fuerte de reprensión, muchos de nosotros nos alejamos o ya no queremos seguirlo. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Dice la Escritura que a partir de ese momento, muchos discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirlo. ¿Sí? Muchos discípulos, hermano, se volvieron
hacia atrás. Hermanos, nosotros desde nuestro bautismo somos discípulos de Jesús. Y en nuestro caminar, de una o de otra manera, queremos seguirlo. Pero como decíamos, cuando empezamos a escuchar palabras fuertes, palabras de reprensión, nos volvemos hacia atrás. Mediante la entrega, el sacrificio, el seguir a Jesús, hermanos, requiere de sacrificio, de entrega. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Pero no nada más se volvieron hacia atrás. Dice la Escritura, dejaron de seguirlo. Hay muchas personas, muchos de nosotros, que a veces nos volvemos atrás, pero aún así seguimos caminando. La Escritura aquí dice que se volvieron hacia atrás, pero dejaron de seguirlo. Ya no querían saber de lo que mencionaba nuestro Señor Jesús, de los mensajes que daba. Para ellos el mensaje era muy fuerte. También nos dice la Escritura, Él le pregunta a sus apóstoles, ¿quieren marcharse también ustedes? Hermanos, nos vamos a quedar con esta pregunta. Vamos a hacernos esta interrogancia. Y esta interrogancia nos la está haciendo a nosotros. Y cada uno de nosotros pensemos, dice nuestro Señor Jesús, ¿ustedes también quieren marcharse? Meditemos, hermanos. ¿También quieren marcharse? ¿También quieren alejarse del que da la vida? ¿También quieren marcharse de aquel que es el camino, aquel que es la verdad, aquel que es la vida? Esa es la pregunta que nos hace nuestro Señor Jesús hoy en este día. ¿También ustedes quieren marcharse? En nosotros está lo que queramos responder. Él no nos forza, pero sí nos pregunta. Es una pregunta en donde nosotros tomamos la decisión. ¿Te quieres alejar de nuestro Señor Jesús? ¿O quieres seguirlo a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las angustias, a pesar de cualquier tipo de necesidad que tú tengas? A pesar de cualquier tipo de necesidad que yo tenga. También, ¿quieren marcharse también ustedes? Y habla en plural. ¿Ustedes? Esa es una pregunta, hermanos, para nosotros, para meditarla. Él no nos forza, pero Él sí quiere que tomemos decisión. Recordemos que Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Vamos a contestar como Pedro? ¿O vamos a ser como los discípulos que se volvieron hacia atrás y dejaron de seguirlo? Seremos uno de aquellos discípulos que volvieron hacia atrás y ya no quisieron seguirlo, o queremos actuar como Pedro, que dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? En nosotros, hermanos, está la decisión, está la respuesta que queramos decirle a nuestro Señor Jesús. Por eso, mis hermanos, no nos alejemos de la Sagrada Eucaristía. Ahí nuestro Señor Jesús nos da esa vida, ese espíritu que da vida. Ahí es donde nos da la alegría para poder seguir adelante, para poder seguirlo. Él es el camino, la verdad y la vida. Tan grande es su amor que quiso quedarse en ese pedacito de pan para que podamos tener esa fuerza para poder seguirlo. Para decir como Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pues una vez más, mis hermanos, que la misericordia, la paz
y el amor de nuestro Señor Jesucristo habite en cada uno de sus corazones.